¿Qué tal, amigos? Dios los bendiga. Que Dios bendiga sus hogares, sus familias. Hoy quiero compartirles este mensaje que se titula Cada persona revela a sí misma cómo es. Y voy a usar el pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, de los versículos 44 al 50. Y dice así: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús presenta en este pasaje que en él el hombre se encuentra con Dios. Escucharle a Él es escuchar a Dios. Verle a Él es ver a Dios. Creer en Él es creer en Dios. En Jesús, Dios se encuentra con la humanidad y la humanidad se encuentra con Dios. O bien sea para salvación y vida eterna, o mal sea para juicio y condenación. Leo de nuevo los primeros 3 versículos. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Una vez más, en este pasaje, Jesús revela su mensaje que nunca se oscurece o se eclipsa. Él no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y tener un encuentro personal con Él es la oportunidad de librar el juicio por el pecado. No fue la ira de Dios la que envió a Jesús a la tierra, sino su amor. Y todo el tiempo que ha pasado desde que Dios creó al hombre sobre la tierra, siempre ha sido el tiempo del amor de Dios y su Salvador y su salvación para el hombre. Sin embargo, la venida de Jesús como Dios hecho hombre conlleva inevitablemente a la confrontación de la verdad. Jesús es la verdad de Dios ofrecida al corazón del hombre. Y es por esto que el corazón del hombre tiene que ser confrontado con la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta de su corazón hacia Jesús es la respuesta a su amor. Es la decisión de creer en Él, a su amor, a su palabra, a su salvación, a la vida eterna, a la verdad, a la justicia, a la santidad. Todo eso refleja nuestra actitud hacia Jesús. La respuesta hacia Jesús es la actitud por entero que un hombre o mujer tienen hacia la vida en todo aspecto. Y sigue diciendo el mismo pasaje: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El día postrero es el día del juicio final. Y voy a hacer énfasis en el número de frases, las voy a usar por separado, tratando de enfatizar todo lo que contiene este aviso o mensaje o llamado de parte de Dios, hablándonos a través de Jesús. Una frase es: el que me rechaza y no recibe mis palabras. Bueno, Él llamará a aquel que no recibió las palabras de Dios a través de Jesús. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Bueno, esto es la prueba del corazón si crees en Dios. Es creer en Jesús igual, porque el que ve a Jesús ve a Dios. El que oye a Jesús oye a Dios. El que cree en Jesús cree en Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Al que me ve, ve al que me envió. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Por eso es que el mensaje que Dios ha llevado al mundo, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús nos salvará de la culpa del pecado, del juicio por el pecado, de la condenación por el pecado, y al final será nuestro Salvador para no ir al infierno. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, las tinieblas de la ceguera espiritual, las tinieblas de hacer oídos sordos al llamado de Dios, las tinieblas de ignorar que hay algo después de la muerte, la vida eterna o la condenación eterna. El que me rechaza y no recibe mis palabras, hay quien le juzgue. Dios va a usar las mismas palabras que se encargó de dejar escritas, sus sagradas escrituras que han sobrevivido en los siglos, en las naciones, en las culturas, en la historia de la humanidad. Dice un versículo: la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, Dios va a usar la misma palabra escrita que está en las Sagradas Escrituras de todo lo que Él nos habló. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Bueno, esto es una gran responsabilidad. Tener oídos sensibles, un corazón sensibles para lo que Jesús nos habla, porque Él no ha hablado por su propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Otra frase dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Dicho de otra manera, Él dijo: Él me mandó a hablarles, a decirles, a que oyeran un mensaje de salvación. Y Él me mandó para esto, para que ustedes tuvieran vida eterna. Vida eterna es la vida que está en la presencia de Dios interminablemente, en la eternidad. Y Jesús vino a eso, a darnos la vida eterna. Una última frase es: así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, todo esto pondrá a prueba el corazón del hombre. Y de hecho, cada día en su vida lo está poniendo a prueba.
eh, cada persona revela a sí misma cómo es. ¿Cómo es una persona que considera a Dios en su vida, que lo ignora, que no cree sencillamente en nada que haya después de la eternidad? Cada persona revela su identidad por el perfil de su vida. Todo en él habla de cómo es él. Y todos revelamos las inclinaciones y las tendencias de nuestra vida por nuestra manera de creer. ¿Qué creemos? Lo que creemos, eso es lo que somos. Esa es una verdad que nadie puede borrar. Aquí tenemos el perfil de una persona que lo identifica con Dios, lo identifica qué es lo que él cree. Por ejemplo, es una serie de puntos que voy a mencionar. Por ejemplo, el primer punto, una persona que quiere la verdad es una persona que se le identifica con Dios, porque busca la verdad eterna, la verdad absoluta, la verdad que solamente Dios la tiene. Entonces, una persona que quiere la verdad se identifica con Dios. Una persona que ama la vida también. Una persona de fe también se identifica con Dios. Una persona que es susceptible al amor de Dios es un ápice o un indicador de que él se identifica con Dios. Una persona que es susceptible al amor de Dios. Una persona que teme recibir el castigo después de enfrentar el juicio por sus pecados. Sí, es una persona que teme a Dios, que la justicia por sus pecados caiga sobre él y teme a Dios. Una persona que cree que Dios, su creador, lo ama. Hay una afinidad con el Dios de su creación y el Dios de su corazón, de su mente, de su espíritu. Es el mismo, el Dios creador, y cree que lo ama. Una persona que cree que hay una vida perfecta, plena y eterna después de la muerte. Este es un claro indicativo de alguien que se identifica con Dios, porque nadie puede hablarnos de la vida eterna si no es Dios. Y nadie puede mostrarnos el camino a la vida eterna si no es Dios. Y nadie pudo darnos a quien podía darnos la vida eterna. Es por eso que este versículo tan conocido universalmente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Una persona que cree que Jesús es Dios y que Él vino a salvarlo y a darle la vida eterna, bueno, también todos estos indicadores dicen que esa persona mira en su corazón hacia arriba, hacia el cielo, y no indefinidamente mira al que está en el centro del universo, a Dios, y cree que es el Dios de su creación, el Dios de su espíritu, el Dios de su conciencia, el Dios de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y que toda la palabra de Dios viene de allá de arriba, donde está Dios. Jesús vino de allá.
Esto es como si una persona se viera a sí misma en un espejo. Todo habla de él. Pero si vemos en otro espejo, pues también podríamos ver otra imagen. Por ejemplo, un punto de alguien que pues es un contraste o está muy lejos de la identidad, del perfil de la persona que he descrito. Un punto es alguien que prefiere creer que hay algo después de la muerte. Bueno, más bien yo creo que debo decirlo de nuevo, a alguien que prefiere creer que no hay algo después de la muerte, ajeno a todo lo que es del cielo, a todo lo que es de Dios, y prefiere no albergar ni en su mente ni en su corazón ninguna palabra que hable de esto. También podríamos ver en esa misma imagen a alguien que no cree que haya un juicio de cómo fue su vida en este mundo después de la muerte. Es una vida sin tener que dar cuenta a nadie ni a nada. También podría describirse en esa imagen a alguien que no cree que haya una justicia suprema por encima de la justicia de los hombres. Si bien se libró de la justicia de los hombres y se acabó, pues él piensa así, que no hay otra justicia por encima de la justicia de los hombres. Así piensa él. Alguien también que tiene su propia verdad. Él tiene su propio razonamiento, sus propios pensamientos, su propia idea, su propia verdad. Y así es él. Él vive en conforme a lo que cree y a lo que no cree. Bueno, en un sentido, esto revela que cada persona tiene la responsabilidad de creer o no creer. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y continuamos con la segunda parte.